Sección 4, Aspecto espiritual, parte 2. Ya hemos visto en el video anterior, en la parte 1 de este tema, que en Mateo 7:21 dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y habíamos planteado el cómo saber la voluntad de Dios. Pues bien, es a través de una convivencia amorosa y concreta con Dios. Es difícil conocer a alguien si no se convive con él. Pues Dios es una persona concreta, una persona viva, con la cual pues se conoce en la medida en que se convive en una relación viva de tú a tú, de persona a persona, una relación íntima y amorosa. Y esto se tiene que concretizar pues en ciertas actividades, ¿no? Cuando platicamos con Dios, oramos, lo alabamos, le damos gracias, hacemos algún tipo de rezo, etcétera. Estamos en contacto con Dios. Y esto es importante hacerlo tanto de manera individual, es un compromiso individual con Dios como papás, ¿no? Para luego hacerlo en familia y dar ejemplo a los hijos. Ya ven que Dios dice, cuando dos o más están en medio, o dos o más están orando en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y de tal forma que Cristo sea pues el centro de esta vida, en la medida en que la familia pues da este ejemplo a los hijos. Con lo cual tiene que haber como momentos concretos, ¿no? De oración familiar, y es importante que sean diarios. Los hábitos se hacen de manera diaria. Así como alimentamos el cuerpo diariamente, pues hay que alimentar el alma y el espíritu diariamente. También es importante, por ejemplo, la lectura de la palabra de Dios. Ahí Dios nos habla y precisamente podemos ir conociendo cuál es su voluntad. También la palabra de Dios pues es el manual, ¿no? Para la vida eterna, el manual para la felicidad, etcétera. Y también pues tenemos que tener esos contactos también en aspectos ordinarios, ¿no? Como bendecir la mesa u otros que pudiera haber, para que realmente Cristo se vaya como encarnando en la familia y vaya siendo el centro de la vida, ¿no? Como veíamos también en el video anterior. También ayuda, por ejemplo, lo que es la meditación del Santo Rosario, donde vamos meditando todos los misterios y todos los actos amorosos que Dios hizo por amor a nosotros en toda nuestra vida, ¿no? Nos sirve para profundizar, para contemplar precisamente estos misterios y recibir también las gracias precisamente para hacer la voluntad de Dios. También los sacramentos, ¿no? La confesión y sobre todo la Eucaristía, ¿no? Que es el centro precisamente de la vida sacramental y donde recibimos precisamente la vida divina para hacerla crecer en nosotros. De hecho, Cristo dijo que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Entonces, bueno, si queremos vivir con vida, resucitados, bueno, es importante la frecuencia de esos sacramentos para nutrir, alimentar el alma junto con la oración, junto con la palabra de Dios. Una vida espiritual, pero con la finalidad de, esto es muy importante, que también lo hemos visto en el video anterior, con la finalidad de hacer la voluntad de Dios. O sea, oramos, leemos la Biblia, los sacramentos, pero para hacer la voluntad de Dios y no quedarnos solamente en los medios, pensando que eso es suficiente, cosa que es falso, ¿no? El objetivo siempre es hacer la voluntad de Dios para entrar al reino. Y hacer la voluntad de Dios tiene como dos aspectos. Uno es pasivo, que es resignarnos de manera amorosa a la voluntad de Dios, y una que es como activa, ¿no? Que es decidir y hacer con amor lo que Dios quiere que decidamos y hagamos. Vamos a revisar estos dos aspectos. De manera, pasiva, pues es esa resignación a lo que nos sucede, ¿no? A un acontecimiento difícil, a una adversidad, etcétera, etcétera. Eso no causa mucho problema entenderlo, ¿no? Claro, hay que saberlo vivir. Aquí vamos sobre todo a enfocarnos a la parte activa, ¿no? Que es precisamente cuando tenemos diversos bienes que escoger, diferentes alternativas, caminos, pues discernir cuál quiere Dios que elijamos. Entonces, bueno, aquí hay que decir que hay una voluntad de Dios para todos, que es la general, que ahí entramos todos, y sobre esta se fundamenta la voluntad de Dios para mí o particular. Ahorita vamos a analizar cada una. La voluntad de Dios para todos de manera general, pues está precisamente en la Sagrada Escritura, en los mandamientos: no matar, no robar, amar a tu enemigo, perdonar, etcétera, ¿no? Pues son cosas que son para todos, ¿no? No es que alguien se excluya, que diga, no, pues a mí Dios me da permiso de mentir, me da permiso de robar. Pues no, es para todos, con lo cual se ve que no es tan difícil ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Está en sus mandamientos, en su evangelio,
en su palabra, también el magisterio de la iglesia, los documentos de los papas, el catecismo, etcétera. También ahí está manifestada la voluntad de Dios en aspectos también de alguna manera actualizados, ¿no? A nuestro mundo, a nuestras circunstancias, ¿no? Es como, por ejemplo, en la Biblia puede decir, no matarás, ¿no? Sin embargo, pues el aborto puede ser un tema actual, donde es una forma de matar, ¿no? Entonces el magisterio explica ya a fondo, por ejemplo, el aborto, aunque quizá la palabra aborto, como la entendamos, no exista en la Biblia. También en la ética y la ley natural, ¿verdad? Que esto, pues, es algo que cualquier ser humano, buscando la verdad, con su razón, puede llegar a saber también qué es bueno y qué es malo, porque hay una ley natural que Dios puso en nuestro corazón, independientemente incluso de cualquier religión o espiritualidad que vivamos, ¿no? Un judío, un musulmán, un cristiano, un católico, que tenga buena voluntad, bueno, puede llegar a la conclusión, por ejemplo, de aspectos como el no matar, no robar, que son aspectos que aunque están en la Biblia, están revelados, están en los mandamientos, pero también es algo que ha estado, por ejemplo, en las legislaciones de muchas culturas que no han tenido la revelación, ¿no? Como los egipcios, como los mayas, como los aztecas, en fin, aspectos como no robar, no mentir, en fin, están de alguna manera en las culturas, aunque no hayan tenido precisamente una revelación divina de manera directa. Y la voluntad de Dios para mí particular es esta que nos pudiera costar un poquito de más trabajo, ¿no? Y requiere precisamente lo que empezamos a decir en este video, una relación con Dios íntima, para precisamente saberlo escuchar. Y de esta manera, cuando no sepamos qué nos pide, preguntarle y saberlo escuchar. Así es como lo hacemos con cualquier persona. ¿Qué querrá esta persona? Bueno, le podemos preguntar y nos puede decir. Pues con Dios sucede igual. Es una persona que sabe hablarnos. Aquí la cuestión es precisamente si sabemos escuchar. Uno de los principales obstáculos para no escuchar a Dios es que no lo queremos oír, no queremos que guíe nuestra vida. Es decir, queremos nosotros seguir gobernando, seguir dirigiendo las cosas, y de esta manera, pues, no, vamos a saber qué es lo que Dios nos pide. Queremos seguir estando en el trono, ¿verdad? No nos bajamos y de esa manera, pues, es difícil escuchar a Dios. Estamos tan llenos de nosotros, tenemos nuestro diálogo interno, nuestros apegos, estamos metidos en muchas cosas del mundo que aunque Dios nos hablara, pues no lo escuchamos. Entonces es muy importante empezar con este punto, ¿no? Realmente querer hacer la voluntad de Dios en todo esto, como que va quitando el ruido, tanto interno como externo, va quitando los obstáculos entre Dios y nosotros precisamente para saberlo escuchar más cercano, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, Dios lo sabe y Él se acerca y nos habla más de cerca, ¿no? Y esto, bueno, requiere que creamos que Dios quiere y puede hablarnos, porque hay gente que precisamente no lo cree y esto ya pone un obstáculo para saber escuchar a Jesús. Precisamente en Oseas dice, le hablaré a su corazón. Y en la Biblia está revelado precisamente que Dios nos quiere hablar. En Juan 1.38 dice, Jesús se volvió y al ver que le seguían, les dice. Aquí el contexto es que están unos discípulos de San Juan Bautista, que él precisamente los prepara para que luego sigan a Jesús. Jesús pasa y San Juan Bautista da testimonio de Jesús y sus discípulos empiezan ahora a seguir a Jesús. Y cuando lo están siguiendo, Jesús se voltea y les dice, ¿no? Les empieza a hablar al ver que le están siguiendo. O sea, esta parte es muy interesante, aunque es algo muy, muy físico, muy gráfico, pero tiene que ver con nuestra vida, ¿no? Es decir, Jesús nos va a empezar a hablar y nos va a empezar a hablar de más cerca cuando vea que lo seguimos. Cuando hemos decidido precisamente hacer su voluntad, bajarnos del trono para que Él reine, entonces ahí, de alguna manera, los lenguajes se acercan, ¿no? El oído nuestro se acerca mucho a la voz de Dios, o la voz de Dios se acerca mucho a nuestro oído, por así decirlo, y es más fácil entender, escuchar y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. También en Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aquí está revelando Jesús que sus ovejas escuchan su voz. No está diciendo que todo el mundo lo escucha, sino quienes han decidido seguirlo. Entonces aquí se ve cómo cuando decidimos seguir a Jesús, hay un lenguaje especial, por así decirlo, de Dios a nosotros, donde podemos descubrir cuál es su voluntad con más claridad. Y en Juan 18:37 también dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Esto implica también como un compromiso hacia la verdad. Es como, por ejemplo, si alguna persona
por así decirlo, ¿no? Es un caso, un ejemplo medio extremo, pero para que se entienda, viene de la maldad, viene de hacer daño, es una persona muy alejada de Dios durante su vida y empiezas a ver, por ejemplo, que a Dios no le agrada, por ejemplo, que alguien se drogue o se embriague. En la medida en que él descubra que eso es verdad, está dispuesto a dejarlo, incluso aunque le guste, porque ya se comprometió con la verdad, que a fin de cuentas es Cristo. Pues de esta manera es fácil escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando tenemos que elegir algo entre el bien y el mal, obviamente Dios quiere que elijamos el bien, esa es su voluntad. Y generalmente aquí tiene que ver mucho los mandamientos, los evangelios, etcétera, no matar, no robar, etcétera. Nos van dando luz sobre precisamente lo que Dios quiere que hagamos y obviamente vamos a elegir el bien cuando dejamos que Cristo reine en nuestra vida. En cambio, cuando nosotros estamos reinando, pues vamos a elegir el bien cuando nos conviene y el mal cuando nos conviene. Y de esa manera probablemente Cristo no está reinando en nosotros. También hay que elegir entre diversos bienes. Entonces precisamente hay que preguntarnos qué bien quiere Dios que elija. Porque se pudiera pensar que siempre y cuando lo que hagamos no sea malo, e incluso bueno, está bien, pero no es así. Tenemos que hacer el bien que Dios quiere que hagamos. Es decir, si yo quiero irme de sacerdote, pero Dios no quiere que haga eso, pues obviamente no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si Dios quiere que me case, pues habrá que casarme, ¿no? Y así en todo. Y no quiere decir que ser sacerdote sea malo, también es un bien. Entonces, tenemos de alguna manera a veces que elegir entre diversos bienes, entre un bien y otro, o incluso un tercer bien o un cuarto bien, o los bienes que no se nos presentan, aunque sean cosas buenas todas, siempre la cuestión va a ser cuál quiere Dios que yo elija. Entonces, precisamente eso es hacer la voluntad de Dios cuando tenemos esta vida íntima con Dios, cuando realmente queremos hacer su voluntad, lo ponemos en primer lugar y dejamos que Él reine. Es sencillo escucharlo, no es nada difícil, pero precisamente si yo estoy reinando, pues voy a acabar haciendo el bien que yo quiero sin importarme lo que Dios quiere, o según mis intereses, y como hemos dicho, esto no es vivir para Cristo, sino para mí mismo. Y así me bajo del trono y permito que Cristo reine, de alguna forma fruto de esta conversión, pues bueno, Él mismo me va a ayudar a elegir el bien que Él quiere que elija, que a fin de cuentas es su voluntad, que es el plan perfecto para mi vida, donde seremos más felices y daremos más fruto. Y del amor y relación con Dios, que es lo que hemos estado hablando, hacer su voluntad, amarlo, quererlo, hacer su voluntad con amor, por supuesto, se deriva el amor al prójimo. De hecho, Jesús une en el Evangelio estos dos aspectos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. También en Mateo 7:12 dice, por tanto, todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Con lo cual, ya sabemos que eso se le llama como la ley de oro, que es también todo un programa en la educación de los hijos, en este aspecto espiritual que ya hemos dicho que es el más importante. Entonces, sí, educar a los hijos en eso, ¿no? Que ellos no hagan a los hermanos, que no hagan a los demás lo que no quieren que hagan, que les hagan a ellos. Con lo cual es importante impulsar un ambiente, una cultura en la familia, que precisamente la educación en casa se presta mucho, para que se viva un ambiente de generosidad, de servicio, de perdón, de compartir, etcétera. En el amor, precisamente se logra viviendo en familia, empezando con los hermanos, ¿no? Compartir las cosas, los hermanos que saben algo que ayuden a los que no saben, o los hermanos mayores también cuiden a los más pequeños. En fin, todo esto tiene que llevar a vivir esta alegría de la generosidad, del amor y del servicio que empieza en la familia. Luego ya a la medida en que los hijos van creciendo se pueden extender a otras personas, ¿no? A familiares más distantes, amigos, amigas, etcétera, comunidad, sociedad, etcétera. De tal forma que todos, de alguna forma, vivamos este espíritu, ¿no? De hacer todas las cosas por amor a Jesús, ¿no? Aún las cosas ordinarias, si hacemos la comida, si hacemos el quehacer, si trabajamos, si manejamos el automóvil, si nos levantamos, si nos vestimos, si nos arreglamos, si nos bañamos, en fin, todo por amor a Jesús, que Jesús se vaya encarnando en cada uno de nuestros actos para precisamente ir experimentando más su presencia, que es precisamente la felicidad, y nos vaya dando esa vida viviéndola con Jesús, que precisamente es lo que nos da esa plenitud de la felicidad. Vamos sintiendo más su presencia y nos vamos enamorando precisamente más de Jesús. Y todo esto pues tiene que ser un ambiente en la familia.
Y aquí, bueno, sabemos que todo el Evangelio es todo un programa, ¿no?, de educación. Sin embargo, me gustaría aquí dar como una muestra de todo lo que se podría vivir, ¿no?, en un ambiente familiar. Aquí viene todo un programa de educación evangélica. Leamos. Bueno, pues son maravillosas aquí las palabras de Jesús. Obviamente, si todo ciudadano de este mundo viviéramos esto, pues tendríamos un paraíso en la tierra, ¿no? El amor obviamente iría acabando con el mal, con el egoísmo, con el daño a otros hermanos, sustituyéndolo con el amor, la misericordia, la tolerancia, la piedad, etcétera, ¿no? Pues bueno, esto hay que empezar a vivirlo en la familia. En la familia, en los esposos, los papás con los hijos con los papás, los hermanos entre sí, los hijos con otras personas, otros familiares, otros amigos, etcétera. Pues bueno, eso tenemos que empezar a inculcarlo, ¿no?, en nuestra misma familia. Y aquí Jesús continúa esta cita de Lucas capítulo 6, seguimos. Y aquí, pues bueno, acaba sintetizando Jesús precisamente que este amor al prójimo tiene que ser semejante a como nos ama Dios, ¿no? Que Dios ama a buenos y malos, justos e injustos, es misericordioso con todos, pues también nosotros tenemos que vivir esta misericordia empezando en la familia, viviendo el perdón incluso reiterado. Obviamente es importantísimo el que aprendamos a no juzgar, no criticar, no condenar. Cosas importantes que tenemos que ir inculcando en los hijos de pequeñitos, precisamente a que no caigan en estos vicios, sino que siempre tengan un pensamiento, ¿no?, una actitud de amor hacia cualquier prójimo, ¿no?, cualquier próximo que esté dentro o fuera de la familia. Para vivir precisamente esta hermosura, ¿no?, que nos dice Jesús en Juan 13, dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, y como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Pues bien, Jesús nos da como este encargo, ¿no?, de precisamente que aprendamos a amar entre nosotros los seres humanos como Dios, como Él nos ama a nosotros, para precisamente ir teniendo esa imagen divina perdida por el pecado, pero a través del amor irla recuperando. Pues bien, bueno, la familia es esta escuela precisamente de amor a la voluntad de Dios, de amor, de hacer el bien al prójimo, etcétera. Y todo esto pues, requiere fidelidad, prioridad, constancia. No nomás es una cuestión de decir, ay, qué bonito, qué hermoso, etcétera, sino es algo que tenemos que trabajar diariamente, durante todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años en familia, como esposos, como papás, como familia, ¿no?, entre los mismos hermanos. Cuando precisamente Cristo es parte de nuestra vida, pero no está en primer lugar, es muy fácil que la vida espiritual y precisamente toda esta conducta evangélica pues sea de alguna manera inconstante, ¿no? Cuando tenemos realmente la conversión, crucificamos nuestro yo y dejamos que Cristo reine, pues empieza a ser realmente una realidad, ¿no? Entonces, precisamente cuando estamos reinando, pues caemos en la inconstancia, tanto en el bien como también en las prácticas espirituales que nos dan la fuerza y la gracia para conocer la voluntad de Dios y hacerla con amor y amar al prójimo, aunque el prójimo, como ya vimos, sea negativo, nos haga daño, sea nuestro enemigo, etcétera, ¿no? Porque solos no podemos, a menos que Cristo reine y nos dé su gracia. Por eso cuando Cristo no reina somos inconstantes, incluso en la oración, que es una manera también de ser infiel, porque días sí, días no platicamos con Él o le damos su espacio, pues quiere decir que realmente Él no es el primer lugar. Cuando algunos días sí y otros no, pues obviamente Jesús no es el primer lugar. Y esto pues es tibieza, ya sabemos que a Dios no le agrada la tibieza. En cambio, cuando realmente dejamos que Cristo reine
Dice lo primero, pues de aquí surge una constancia fundada en el amor a Jesús y en el reinado que Él tiene en nuestro interior. Entonces hay una constancia en el bien, una constancia en las prácticas espirituales, una constancia en la oración, una constancia en amar la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. De hecho, también hay citas sobre la constancia en la palabra de Dios. En Lucas 5:19 dice, gracias a la constancia salvarán sus almas. O sea que si no somos constantes, pues nos jugamos la salvación. Y en la carta de Santiago es muy interesante lo que dice. Dice, el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Son palabras fuertes, o sea que un hombre inconstante y irresoluto que no espera recibir nada del Señor. Entonces, para Dios es muy importante la constancia porque significa fidelidad. Fidelidad a Él, de ponerlo en primer lugar, empezando con el primer mandamiento, que de ahí se derivan todos los demás. De tal forma que nuestra familia sea una familia semejante a la Sagrada Familia. Que ya vimos que, bueno, que Jesús fue educado en el hogar, fue educado en casa, pues también nuestra familia tendría que ser así, pero no educado de cualquier manera, ¿no? Sino Jesús fue educado en el amor, en las virtudes, en hacer la voluntad de Dios, en amar al prójimo. Pues bueno, lo mismo tendríamos que hacer nosotros para que seamos familias semejantes a imagen precisamente de la Sagrada Familia, que es nuestro modelo de familia. Y a fin de cuentas todo eso es porque Dios quiere nuestra plena felicidad. Toda esta vida espiritual tiene que llevar precisamente a darnos esa felicidad, esa vida espiritual que nos va de alguna forma ayudando a sanarnos de las consecuencias del pecado, de las heridas, de los vacíos, de los problemas psicológicos y emocionales, para precisamente vivir el amor plenamente en nosotros y hacia los demás, tanto con Dios como con el prójimo. Ya que somos felices cuando experimentamos el amor de Dios. Entonces, por eso este aspecto espiritual es importante, ¿no? Si queremos ser felices, bueno, tenemos que vivir experimentando este amor de Dios que cambia la vida, vivir enamorados de Jesús. Una persona enamorada es feliz, pues cuando uno se enamora de Jesús es lo mejor que nos puede pasar porque Dios siempre nos ama, nunca nos va a traicionar, nunca nos va a dejar. Él también nos ama de manera enamorada y es un amor eterno, es una historia eterna de amor entre nosotros y Jesús cuando nosotros decidimos decirle sí, ¿sí? A este amor de Jesús. Entonces, si quieres que tú y tu familia sean felices, pues llénate de Jesús y llena a tu familia de Jesús. Dios te bendiga.